cosa. Vamos a empezar nuestro estudio de Filipenses. Tenemos meses estudiando Filipenses y hemos llegado al último capítulo, Efesios capítulo 4. Ya estamos a unas 2 o 3 semanas, yo creo, de terminar el libro de Filipenses. Este capítulo 4 concluye con la epístola, obviamente. Y por lo tanto, por ser un capítulo de despedida, incluye muchos consejos prácticos, el capítulo 4. Muchos consejos prácticos para los hermanos en Cristo, al igual que saludos y mensajes personales para ciertas personas que Pablo conocía, lo cual es muy normal, muy ya conocido en casi todas sus epístolas. Recordemos que el tema principal del libro es kenosis, de lo cual se habla mucho, específicamente en el capítulo 2. Sin embargo, la kenosis no fue la única razón por la cual Pablo escribió esta carta. No es la única razón por la cual Pablo escribió esta carta. Había un problema, y usted ya lo vimos en el capítulo 3, el problema con la iglesia de los filipenses es que habían entrado falsos maestros. Habían entrado estos judaizantes que en el capítulo 3, versículo 2, Pablo llama perros, incircuncisos, que han entrado y han causado daños dentro de la iglesia. Entonces ellos estaban metiendo legalismo dentro de la iglesia de Filipenses. Es que ustedes tienen que circuncidarse y tienen que vivir cierta manera y tienen que comer ciertas cosas, etcétera, etcétera, observar los días y guau. Entonces, estos falsos maestros habían entrado en la iglesia de Filipos y ellos habían causado un desorden. El desorden había una falta de unión. Muchas personas piensan que la iglesia de Filipos era una iglesia buenísima. Filipenses, una iglesia realmente de creer. No, Filipenses estaba lleno de problemas también. Habían entrado estas personas, habían causado problemas y ellos habían quebrado la unidad de la iglesia de Filipenses. Y había algo que que Pablo utilizó varias veces. Si Pablo utilizó una frase, por lo menos en 3 o 4 ocasiones en el libro de Filipenses, que habla de la unión o la unificación de la congregación. Por ejemplo, vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, o sea, unidos, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Y luego lo volvemos a ver en el 3, 14 y 15. 3, 14 y 15. Dice, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Cristo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, él está diciendo una y otra vez, sean unánimes, sean uno, sientan una misma cosa, crean una misma cosa, estén unidos como iglesia local. Y ahora tenemos un problema. Ahora se vuelve personal. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, él habla acerca de estar unidos de una forma muy general. Habla a la iglesia como tal. Estén unánimes, sintiendo una misma cosa, muy general. Pero el capítulo 4 se vuelve personal. Porque ahora hay la mención de 2 individuos, que ya hemos hablado de estas 2 mujeres anteriormente, Evodia y Síntique, y a ellas se les dice lo mismo. Unión, esténse unánimes. Dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntica que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces estamos viendo que de forma general había un problema dentro de la iglesia de Filipenses a causa de estos perros incircuncisos que habían entrado judaizantes en el 3.2, habían quebrado la unidad de la iglesia local. Entonces, esta es la otra razón por la cual Pablo no solamente escribe la epístola por cuestión de la kenosis, sino que escribe esto para que la iglesia de Filipos se vuelva a unir. Les dice en el 2.2 de forma general, esténse unidos de una misma mente.
en el 3, 14, 15, les dice otra vez, esténse unidos de una misma mente. Y ahora lo hace personal con Evodia y Síntique, y les dice, Evodia y Síntique, ustedes estén unánimos de una misma mente. La verdad es que esto es muy práctico porque siempre hay problemas dentro de la congregación. Las iglesias siempre van a tener problemas. La unidad que debemos de tener en Cristo, muchas veces no la tenemos dentro de la iglesia local. Así no debe de ser. Y el Espíritu Santo lo comprendía y utilizó a Pablo para escribir esto, el libro de los Filipenses, esta epístola, para ellos, porque ellos estaban teniendo lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿ah? Y la falta de unidad de la iglesia local no es nuevo. Muy bien. Lo que vamos a ver en esta sección realmente es algo donde podemos aprender los que somos pastores, diáconos, los que están en el liderazgo de la iglesia o incluso los que ayudan dentro de la consejería, cristianos maduros que puedan dar buen consejo. Entonces nosotros podemos aprender principios de la consejería pastoral dentro de esta sección. ¿Okay? Entonces vamos a ver principios de consejería el día de hoy. Estos principios son muy importantes. Miren, la verdad es que nuestras iglesias tienen muchos jóvenes con problemas. Entonces, ¿qué necesito yo como pastor o como diácono o como líder de la iglesia para poder dar consejería a estos jóvenes? Hemos tenido también problemas dentro de nuestra iglesia, que un hermano tiene problemas con una hermana o una hermana con otra hermana. O no estoy de acuerdo y hay problemas. Ok, entonces, como líderes, ¿cómo puedo ayudar bíblicamente a aliviar ese problema? ¿Cómo puedo trabajar con estas personas? Hay ciertos principios de consejería pastoral, cosa que vamos a ver en esta porción el día de hoy. Por lo tanto, muy práctico. Ok, vamos a iniciar nuestro servicio, hermanos, vamos a leer esta sección y vamos a empezar con una oración. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido en esta mañana estar juntos como hermanos. Señor, le pedimos por aquellos que están ministrando en Pocitos, en Buenavista, en Libertad, y por aquellos hermanos que van a salir de vacaciones estas semanas, que tú los cuides, Señor, que les des de tu santa providencia, de tu bondad, tu misericordia en los viajes que ellos van a hacer. Te pido, Señor, por aquellos que también están pasando un mal tiempo y les cuesta trabajo, Señor, venir a la iglesia. Le pido, Señor, que usted trabaje en sus corazones, en sus vidas, que supla, como siempre, sus necesidades, siendo que usted es soberano, para que ellos puedan acudir a usted, Señor, y regresar a casa y estar aquí en la iglesia, congregándose juntos como hermanos. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le agradecemos por su salvación, la cual no merecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, versículo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¡Wow! Muchas palabras de afecto. Muchas palabras de afecto. Les dice, hermanos míos, amados míos, deseados míos, gozo mío, corona mía. Parece que les está haciendo la barba casi casi. Una palabra de afecto tras otra, tras otra, tras otra. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta palabra de afecto? Bueno, le está dando tantas palabras de afecto porque les va a poner una regañada. ¿Sí? Es esto. Él está anticipando un problema que él sabe del que tiene que hablar del tema, que es este tema de Síntique y Evodia en los versículos 2 y 3. Entonces, él ya sabe que es un tema doloso.
Es un tema doloso para la congregación. Y él dice, bueno, tengo que hablar de esto. Y posiblemente si yo llego y les digo las cosas de forma directa, voy a causar daño. Entonces, para que ellos comprendan que lo que les voy a decir es en amor, tengo que reafirmarles que yo les amo previo a la regañiza que les voy a poner. ¿Sí? Este como tal es un principio de consejería bíblica. Los aconsejados como tal tienen que entender que el consejero verdaderamente los ama. Si yo llego, vamos a suponer que hay una pareja que tiene problemas maritales y llegan conmigo y yo ya de antemano ya sé el problema, como aquí Pablo ya sabía el problema, él ya sabía de Evodia y Síntique, y aunque no nos dice de forma explícita cuál fue el problema entre Evodia y Síntique, pues lo único que podemos hacer es especular cuál fue el problema. Pero Pablo ya sabía. Y entonces, en una situación hipotética, supongamos que una pareja tiene problemas maritales y vienen conmigo o vienen con alguno de los diáconos y buscan consejería y luego yo llego y les pongo unas regañadas y les doy de bibliazos, Bueno, en primer lugar, eso no les va a ayudar a ellos para nada para solucionar su problema. Segundo lugar, si yo no les hablo con amor y les demuestro que yo les voy a hablar con amor y les voy a exponer las cosas fuertes de la palabra de Dios y voy a exponer su problema porque los amo, si yo no les digo eso, los he perdido. Ese matrimonio no van a venir a la iglesia, no van a regresar a la iglesia. Porque estoy exponiendo un problema y ellos posiblemente lo tomen como que, el pastor me odia. El diácono no me quiere y me está sacando mis trapitos al sol y ya no me gusta. No, tú tienes que explicarle al matrimonio o a cualquier persona que estás aconsejando que lo haces por amor. Y lo que vas a decirles es porque los amas. Eso es buena consejería. Tienes que reafirmar al aconsejado que tú lo amas en el Señor. Y que las palabras que estás a punto de decirles vienen por amor, por medio de la palabra, y no son tus palabras con las cuales vas a hablar. Ellos tienen que entender eso. Ahora, una cosa interesante que tenemos también que notar aquí en esta primera frase, o en este primer versículo, es que Pablo siempre está pensando en la segunda venida de Cristo. Pablo siempre está pensando en la segunda venida de Cristo y aquí no es la excepción. Los llama a ellos corona mía. Las coronas o los galardones no son repartidos sino hasta después del tribunal de Cristo. Termina el tribunal de Cristo y las coronas o los galardones son entregados. Entonces Pablo, al llamarlos corona mía, él está diciendo, miren, ustedes son parte de mis galardones, que yo recibiré en gloria. No son cualquier cosa para mí. Ustedes son de alta importancia para mí, porque yo he invertido en ustedes para el futuro. Por lo tanto, les está diciendo, miren, lo que yo les voy a decir, Evodia y Síntique y todos los demás en la iglesia, lo voy a decir con amor, porque yo tengo una inversión en ustedes, la cual me rendirá para el futuro. Es importante que nosotros expongamos este tipo de cosas a las personas que estamos aconsejando.
que ellos comprendan que, mira, te voy a decir algo muy fuerte y muy directo y te va a doler, pero quiero que entiendas que lo hago en amor, y no solamente en amor, sino con un verdadero interés para incluso mi propio futuro y los galardones que yo tendré. Ahora entendemos que no lo hacemos por los galardones para nosotros, porque de hecho los galardones que nosotros adquirimos serán puestos a los pies de Cristo Jesús. Entonces no es ni siquiera un galardón para mí, que yo diga, yo voy a hacer todo lo posible para ganarme las 5 coronas que un cristiano puede obtener. Voy a hacer todo lo posible. Bueno, si quieres adquirir las 5 coronas, entonces uno de ellos es que seas martirizado. Si no eres martirizado y muerto por el nombre de Cristo, no vas a obtener ese galardón. Otro, por ejemplo, es la corona que nada más es para los pastores y misioneros y personas que están en las labores. Entonces, esa no todos la van a adquirir tampoco. Pero el asunto es, tenemos una inversión para el futuro, y esa inversión es muy importante. No para nosotros, sino porque esos galardones y coronas las pondremos a los pies de Cristo Jesús. Muchas personas piensan, entonces tú lo estás haciendo por los galardones, qué materialista. Me dicen, no, si hay galardones dados a mí, es porque se los voy a entregar a Él, a mi Señor. Okay. Bueno, vamos a ver un versículo hablando acerca de las coronas. No voy a hablar mucho del tema, pero 1 Tesalonicenses capítulo 19, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice la palabra, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, claramente Pablo está entendiendo esto, que en la venida de Cristo Jesús se darán coronas, se darán gozo, tendremos gozo, y estos son los hermanos que hemos llevado a los pies de Cristo. Son parte de esas coronas para entregárselas a Cristo, no para mí. Recuerden, tenemos que trabajar para aquellas coronas, invertir para el futuro, pero esas coronas no son para nosotros. Van a ser puestos a los pies de Cristo Jesús. Y si quieren verlo, eso viene en Apocalipsis, los primeros capítulos, hablando de los 24 ancianos, que son los representantes de la iglesia, que ponen las coronas a los pies de Cristo. Pero no nos vamos a meter en eso esta mañana. Eso ya lo deberían de conocer. Pero vamos a continuar. Dice el versículo 1 de nuestra lectura aquí en Filipenses, les dice a los Filipos que estén firmes en el Señor, firmes en el Señor. Es interesante que esta misma carga, porque estar firmes en el Señor es una carga para la iglesia, firme, hasta cantamos himnos, estad por Cristo firmes, soldados de la... Ok, es una carga hacia la iglesia, que debemos de mantenernos firmes y fuertes en el Señor. Y aquí esta misma carga les está dando a los Filipos, pero no es la primera vez que se las da. Él utiliza esto para cerrar o concluir su epístola, firmes en el Señor. Con esto concluimos. Pero la verdad es que no solo concluye el libro de Filipenses con el mandato o la carga de estar firmes, sino que esto también lo vimos al inicio de la epístola. Y espero que ustedes lo recuerden, si no aquí lo leemos, Filipenses capítulo 1 y versículo 27. Entonces él termina su epístola de la misma manera o con la misma carga con la que lo inicia. Filipenses capítulo 1 y versículo 27 nos dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que no sea que yo vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, otra vez, unidad, una misma mente, unidos, firmes. Ahora, la idea de estar firmes como tal es estar firmes para
combatir, un ejército de efectivos para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la idea de estar firmes sí conlleva con ella la idea de una guerra, de una batalla, de que estamos luchando. Y ciertamente el 1.27 de Filipenses nos habla de eso. Para que vayas a ver los que estés ausentes hoy, que vosotros estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo. Combatir. Estás en una guerra. ¿Okay? Ahora, si nosotros nos regresamos al 4.1 y 4.2 y 4.3, también la idea es luchar, combatir en una misma guerra. Militar. Dice el versículo 2 y 3, ruego a Abel y Síntica que sean de un mismo sentir en el Señor, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, ahí está la palabra, entonces se mantuvieron firmes en una guerra, en un combate, en una batalla, juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente. Entonces todos estos estaban luchando, era una guerra y les dice esténse firmes. De la misma manera en que empezó su carga en la epístola, en el capítulo 1, de esta misma manera está concluyendo la epístola en el capítulo 4. Hay muchos lugares en el Nuevo Testamento donde compara a la iglesia con un soldado. Y también, de hecho, desde que son así pequeños nuestros niños, yo lo fui, mi mamá me enseñó este corito. Soldado soy de Jesús, sí Señor. Pero a la hora que componemos parte de la iglesia, mira, eso lo tiro a la ventana. Qué soldado ni qué nada. Sí, lo tiras por la ventana, porque no combatimos juntos. No estamos luchando como deberíamos de luchar, como un cuerpo, un cuerpo de soldados efectivos para la honra y gloria de Dios. Se nos entrena desde que estamos así, aunque no marche la infantería. Y ya llegan como eso de los 14, 15 años, aquí en la iglesia. Ya empiezan la prepa y ya ni los ves, se van. Entonces, ¿de qué tanto te sirvió explicarle al niño, soldado soy de Jesús? Si nunca hubo una unión con los demás miembros del cuerpo. No hay unión con los demás miembros del cuerpo. De hecho, ese es un problema con los jóvenes, en muchas iglesias. En la mañana, escuela dominical, se van los jóvenes a su cuarto de escuela dominical. Empieza el servicio matutino y se van los jóvenes para el matutino. Y luego llega el servicio de la tarde y se van los jóvenes y tienen su servicio de juvenil. Entonces esos jóvenes nunca llegan a formar o ser parte del cuerpo de la iglesia. No se consideran ellos parte del cuerpo porque siempre están allá atrás en el cuarto. Entonces nunca aprenden a luchar o a combatir con el cuerpo de creyentes. Nunca se sienten como parte de la iglesia. Se sienten como que su iglesia es el grupo de jóvenes, pero aquí ya no. Entonces de nada les sirve, aunque no marchen la infantería y caballería y artillería, si no hay unión en batalla. Somos miembros de un mismo cuerpo, combatimos como uno solo, luchamos juntos, no individualmente. Cuando un ejército de alguna nación no tiene el mismo propósito o no están de acuerdo, la victoria no la van a llevar. Van a perder esa batalla totalmente. Otros versículos que hablan mucho acerca de nosotros como soldados, sin lugar a dudas el más famoso es el capítulo 6 de Efesios. Ponte el yelmo, usa el escudo, ponte las sandalias, la coraza, la espada, el escudo. Versículo 2. Ya lo leímos, pero algo interesante aquí donde también vemos otro principio de consejería. Estamos hablando de consejería.
Otro principio. Aquí en el versículo 2 dice, ruego. Ruego a Evodia y a Síntique, les ruego que arreglen este asunto. Esto es tremendo, ¿no? ¿Por qué esto funciona? Bueno, estamos acostumbrados a lo siguiente. Estamos acostumbrados a pastores dictadores. No pastores de veras. Pastor dictador. Recuerden, un pastor dictador no es un pastor. Pero hay aquellos pastores dictadores, porque eso es lo que son, quienes exigen. Vas a arreglar este problema. Pídele perdón. ¿Por qué? Porque lo dijo el pastor. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo, les ruego. No les está exigiendo, les está pidiendo, no les está imponiendo, sino que está permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra. Ruego. El pastor no es el Espíritu Santo, déjenme decirles, aunque muchos pastores creen que lo son. ¿Sí? Muchos pastores creen que son la cuarta persona de la Trinidad. ¿Sí? Un verdadero pastor no es la cuarta persona de la Trinidad, ni siquiera va a imponer a nadie y no va a exigirle a nadie nada, porque ese no es su trabajo. Un verdadero pastor no lo va a hacer, va a rogar. Te pido que lo hagas. Mi deseo es que lo hagas, pero no depende de mí. Depende del Espíritu Santo. Muchos pastores tienen ese problema. Yo soy el pastor. Tú vas a hacer lo que yo diga, cuando yo diga, como yo diga, porque yo lo digo, porque yo soy el pastor. ¿Quién eres? No eres nadie. Pobre siervo del Señor y no muy bueno. Se cree el Espíritu Santo. El trabajo de reconciliación es del Espíritu Santo. El trabajo de reconciliación entre un hermano y otro no depende del pastor o del diácono o del consejero. La reconciliación es trabajo del Espíritu Santo, le pertenece únicamente a Dios. Por lo tanto, yo no puedo como pastor exigirle a unos hermanos que se reconcilien o que arreglen el problema entre ellos. Yo no puedo exigirlo. Yo no soy Dios. Yo no reconcilio a nadie. Es Dios, Espíritu Santo, quien reconcilia. Ahora, por lo que se nos dice en el versículo 3, que ya lo leímos, estas dos mujeres eran militantes, combatían en el ejército del Señor. Por lo tanto, comprendemos que ellas eran salvas. Y entendemos que cuando tú aceptas a Cristo como tu único y propio Salvador, tú llegas a ser morada del Espíritu Santo. Automáticamente eres puesto en el cuerpo de creyentes, lo cual es la iglesia, que es el bautismo en el Espíritu, y Él comienza a morar en ti. Entonces, si tú eres cristiano, el Espíritu Santo mora en tu vida. Y por lo tanto, por medio del Espíritu Santo, tienes la posibilidad de reconciliación. Pero si tú no eres salvo, si tú no has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, el Espíritu Santo no mora en ti. Y si el Espíritu Santo no mora en ti, lamento decirte que nunca vas a ser reconciliado con alguien más de la iglesia. ¿Por qué? Porque no eres reconciliado con Dios. Reconcíliate con Dios. Sé salvo primero para que pueda morar en ti el Espíritu Santo. Y si tú aceptas esa gracia que Dios te ha ofrecido por medio de la obra redentora de Cristo Jesús, llegarás a ser entonces morada del Espíritu Santo, y Él te reconcilia con Dios. Y si estás reconciliado con Dios y mora en ti el Espíritu Santo, puedo reconciliarme con alguien más de la congregación que también está en el mismo estado que yo, es decir, que tiene el Espíritu Santo.
Cuando estamos dando consejería, no exigimos, no imponemos reconciliación. Yo no soy el Espíritu Santo. Lo único que nosotros podemos hacer como consejeros es rogar a que lo hagan. Si lo hacen o no, entre ellos y Dios. Muy bien, versículo 3. Muy interesante el versículo 3, me llamó mucho la atención el versículo 3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Pues, ¿cuál compañero fiel? No nos dice. En ningún lugar en el libro de Filipenses sabemos quién es este compañero fiel. No está identificado a quién le está hablando Pablo. No sabemos a quién le está hablando. Entonces él escribe esta carta y él tiene a esta persona, compañero fiel. No sabemos quién es, pero aparentemente Pablo recluta, es la única forma en que lo puedo decir, Pablo recluta a otro hermano en Cristo que sea, el consejero de estas dos mujeres, de Evodia y Síntique. Recuerden que Pablo está en la cárcel, ¿sí? Pablo está en Roma, en la cárcel, cuando escribe esto, no está en libertad como para ir personalmente. Entonces, él recluta a un compañero fiel que sea el consejero de Evodia y Síntique y las ayude a que lleguen a la reconciliación mediante el Espíritu Santo. Esto también nos muestra otro principio de consejería. Otro principio. El principio es, ocasionalmente necesitamos un consejero. Ocasionalmente necesitamos un consejero. Aunque el Espíritu Santo more en un creyente y el otro, y porque ambos tienen el Espíritu Santo, y ellos podrían arreglar la situación por medio del Espíritu Santo, ocasionalmente se necesita a una tercera persona. En otras palabras, el consejero. Hay muchos cristianos que no quieren ir con el consejero. No quieren ir con el pastor. Dicen, ¿cómo? ¿Cómo voy a yo decirle mis problemas al pastor? No, el pastor tiene muchas cosas que hacer. ¿Cómo lo voy a inundar con mis problemas? Y no le dicen al pastor. Y el problema no se soluciona, se empeora. Hay otros que dicen, no. Sacar mis trapitos al sol y decirle al pastor cuál es. No. Eso nada más se llama orgullo. Se llama orgullo y sabemos que el orgullo es un pecado. Dios utiliza a personas como este compañero fiel, un consejero muchas veces, para ayudarnos a arreglar la situación. Si usted tiene un problema en su vida, tiene un problema con algún hermano, tiene un problema con lo que sea, para eso Dios puso dentro de su iglesia a obispos, es decir, pastores, diáconos, líderes, hermanos maduros en la fe, que puedan ser esa tercera persona y ayudarnos a la reconciliación. Hermanos, si ustedes tienen un problema, para eso está el pastor, para eso están los diáconos, para eso está la membresía madura de la iglesia. Si usted necesita ayuda, por favor, pídala. No solo porque usted tenga el Espíritu Santo implica que usted es exento y puede arreglar las cosas por sí mismo con la ayuda de Él. Aunque sí se puede, pero muchas veces en la mayoría de los casos no llega a eso. Y se requiere de una persona adicional que ayude a traer reconciliación. La consejería es muy importante. Conozco pastores que no la dan, no quieren, Hay problemas en la iglesia y van con el pastor y el pastor dice, ¿qué? No, yo no tengo tiempo para eso. ¿En serio?
En serio, yo he conocido pastores que mandan a volar a las personas cuando éstas requieren ayuda. Dicen, sí, no, arréglenlo. O nomás les dicen, hermano, ya lo pusiste en oración. Ora, ora. No sé cuántas veces he escuchado eso. Cuando hay problemas con un hermano y van con el pastor y, pastor, tengo problemas con eso. ¿Y ya oraste? Te dicen eso para quitarte de encima. Te dicen eso para hacerte a un lado. En serio. No están dispuestos a dar consejos. Y te mandan mejor a que vayas y ores. Eso es para librarse de... En serio, se los estoy diciendo como pastor. Los pastores que cuando tú acudes a ellos y les dices, pastor, necesito ayuda, y te dicen, ¿ya oraste? Te están ignorando. No quieren la responsabilidad. Te están mandando a volar. Cuando el pastor se sienta contigo, cuando tú vas con un problema y te dice, ven, siéntate, platícame, yo voy a orar contigo. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice de tu asunto. Entonces se entiende que tu pastor verdaderamente te ama. Si tu pastor no está dispuesto a eso y nada más te dice, ¿ya oraste? Te está mandando a volar. Te está dando el avión. Ok. Ahora, una cosa que yo entendí acerca de compañero fiel. En el idioma original, la palabra compañero fiel es sísigos. Sísigos. En el griego original, sísigos. Y compañero fiel es otra cosa muy interesante. Aparece otra vez esa palabra, sísigos, en 2 Corintios. Vamos rápidamente a 2 Corintios. Segunda epístola a los Corintios. Capítulo 6, y este versículo es bien conocido. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en sísigos desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañero tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí viene, yugo, sísigos. Entonces él está diciendo, mi compañero fiel, mis sísigos. Está diciendo, aquel con el que jalo parejo. Básicamente Pablo está diciendo, yo recluté a un hermano, el compañero fiel, con quien yo jalo parejo. Él está diciendo, él es un buey de carga, un buey de trabajo, un buey de arado, igual que yo. Y yo he laborado juntamente en yugo con él. Por eso es compañero fiel. Entonces estamos hablando de un individuo que está reclutando Pablo, que tiene las mismas capacidades y cualidades que Pablo, con quien él ha trabajado previamente en el Señor. Y han jalado parejo, es decir, unánimes. Combatiendo unánimes. Este compañero fiel entonces ha combatido unánime junto con Pablo. Y Evodia y Síntique antes, y junto con Clemente, dice, también jalaban parejo con Pablo, pero ya no están jalando parejo. Hubo un problema. Jalaban parejo antes, se podían poner el yugo juntos y araban muy bien. Pero ahora ya no están arando juntos, ya no están unánimes, ya no están sísigos. Algo sucedió. Antes sí, ahora ya no. Y le está diciendo, pero tengo a este que he reclutado, él sí jala parejo, él va a ser el intermediario o el árbitro, vamos, en esta situación, para la reconciliación. Ahora de Clemente, ¿qué sabemos de Clemente? Absolutamente nada. Con eso. No, en serio. No se sabe nada de Clemente. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se hace mención de ese nombre. No sabemos quién es Clemente. No sabemos absolutamente nada de él. Ni antes ni después. Este es el único lugar donde se menciona su nombre. Les presento a Clemente. Ok. Entonces, por último, vamos a ver aquí en el versículo 3 una última cosa. En el versículo 3 muy interesante. No me voy a detener mucho en hablar acerca de este tema porque creo que ya es muy conocido por nosotros. Pero la última frase que nosotros vemos aquí en el versículo 3 acerca de Clemente y Síntique y Evodia y el compañero fiel
Dice, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, Pablo está afirmando que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ellos ya están ahí inscritos. De hecho, no solamente están ahí inscritos ahora, sino que han sido inscritos ahí desde siempre. Ok. El libro de la vida es un libro que se menciona en varios lugares en la Biblia, mayormente en Apocalipsis, un par de veces en el Antiguo Testamento, en Éxodo y en algunos otros lados, pero nos vamos a mantener mayormente en Apocalipsis, vamos a ver algunos versículos, pero el libro de la vida básicamente es el libro donde están escritos todos los nombres de los elegidos, todos los nombres de aquellos que habrán de ser salvos. Y todo aquel que tiene su nombre escrito en el libro de la vida no puede ser borrado. Es permanente. No pierdes tu salvación. La salvación es para siempre. Por eso se llama vida eterna. Si tú puedes perder tu salvación, entonces es vida temporal. Pero Dios me dijo claramente en su palabra que es vida eterna, que no la puedo perder. Amén. Es para siempre la salvación. Entonces Él está diciendo, estos individuos, Clemente, Evodia, Sintique y todos los otros, tienen sus nombres ya escritos en el libro de la vida, para no ser borrado jamás. Ahora, si nosotros vamos o pensamos, vamos a leer algunos versículos y ahorita vamos a continuar. Les dije que no vamos a ver mucho del libro de la vida, pero quiero ver estos versículos por lo menos para que se vayan con algo de Biblia en cuestión a ello. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. En Apocalipsis 3:5 nosotros leemos lo siguiente. Dice, el que venciere, esa es la iglesia de Sardis, una de las 7 iglesias de Asia Menor, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En otras palabras, no vas a tener tu nombre borrado. Eres salvo para siempre. Ahora, sí hay algunos lugares en el Antiguo Testamento donde habla acerca de que su nombre se ha borrado. De hecho, lo acabamos de ver, me parece que en Salmo capítulo 69 o 70, hay una mención acerca de borrar su nombre del libro. Pero este libro no es el mismo del cual estamos hablando aquí. En la idea de Salmo capítulo 69 o Salmo 70, donde David está pidiendo por la muerte de sus enemigos y dice, y bórralos del libro de la vida. Es más, 69. A ver, vamos a verlo. ¿Qué versículo es? 28. Ok, Salmo 69, sabía que estaba por ahí. Salmo 69 y versículo 28 no es el mismo libro, ahorita se los voy a explicar. Salmo 69, 28 dice, sean raídos o borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Okay? Salmo 69, 28. Entonces ahí parece ser que sí puedes perder la salvación. Y muchos dicen, ya ves, sí puede ser borrado tu nombre. ¿Okay? Pero les explico, no es el mismo libro. Aquí en Salmo 69, versículo 28, está hablando simplemente del censo. ¿Okay? Como por ejemplo, los que vienen a dar tu censo de los de la INEGI, ¿no? Llega la INEGI y ¿cuánta gente vive aquí? Y ya dicen, no, pues hay tantos vivos. ¿Okay? Entonces, ¿saben cuántos ciudadanos mexicanos hay vivos? Como también saben cuántos ciudadanos mexicanos hay muertos. ¿Ah? Y los que están vivos, pues se borra su nombre del libro de los vivos y se pone su nombre en la lista de los muertos. ¿Sí? Entonces Salmo 69, 28 no está hablando del libro de la vida, es decir, para la salvación, sino que está hablando del libro que incluye a los vivos del censo. Muy diferente, muy diferente. Es como decir, mira, tenían su acta de nacimiento, pero como ya no están vivos, te entrego la carta de defunción. Esa es la idea de Salmo 69, 28.
Pero aquí el libro de la vida no está hablando de un censo, está hablando de vida eterna, la cual nunca puedes perder, de la cual nunca puede ser borrado. Ok. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Otro versículo. Vamos a ver otro versículo. Apocalipsis capítulo 20. Hablando del libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si tu nombre está inscrito en el libro de la vida de los salvos, entonces, ¿sabes qué? Nunca será borrado tu nombre, es permanente y no tendrás la segunda muerte. Irás al cielo a gloria con el Señor. Pero si tú no has recibido a Cristo como tu único propio Salvador, tu nombre, déjame decirte, pues no está escrito ahí. Bueno, eso no me consta. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, porque algo muy interesante. Muchas personas, pónganme mucha atención aquí, porque aquí es donde muchas personas no les gusta. Hay una palabra que ustedes conocen que para muchas personas parece ser majadería entre los cristianos. Muchos cristianos le tienen miedo a esta palabra, aunque la palabra misma viene múltiples veces en la Biblia y le tienen miedo a la palabra. Y cristianos dicen, no, yo no creo así, pero viene en la Biblia. La palabra es predestinación. ¿Okay? Muchos cristianos le tienen miedo a esa palabra, predestinación. Recuerden, esto significa que Él me escogió para ser salvo. Yo no escogí ser salvo, Él me escogió. ¿Cómo les cuesta trabajo a muchos cristianos aceptar esa realidad? ¿Okay? Pero muchos cristianos piensan que tu nombre es escrito en el libro de la vida el momento en que tú aceptas a Cristo. Ellos piensan que ahí está el angelito, ¿no? Ahí con el libro abierto. A ver, Señor, ¿quién recibió a Cristo hoy? Alicia. Alicia recibió a Cristo hoy. Así no es. El nombre del cristiano no es escrito en el libro cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, sino que tu nombre ya estaba escrito ahí. Y eso es lo que la gente, muchos cristianos, no les gusta, porque eso implica predestinación. ¿Okay? Ahora, recuerden, la Biblia nos dice claramente, Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿saben qué? Mi nombre también fue escrito en el libro antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya había escrito en su libro a quienes que habrían de ser salvos. Eso también viene en Apocalipsis, por cierto. Entonces, Él no solamente nos escogió desde antes de la fundación del mundo, sino que Él escribió mi nombre en ese libro desde antes de la fundación del mundo. Miren, vamos a verlo rápidamente. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. Hablando del mismo libro. 13:8. Fíjense lo que dice el 13:8. Hablando de la bestia, obviamente del anticristo, dice el 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, los nombres que han sido escritos en ese libro han sido escritos ahí desde antes de la fundación del mundo. Está implícito en el 13:8 que el nombre no es escrito cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador en ese libro, sino que tu nombre fue escrito desde antes de la fundación del mundo en ese libro. Entonces, ¿eso implica qué? Esa palabra mágica que a nadie le gusta. Predestinación. ¿Okay? Está implícito que mi nombre ya estaba escrito. Está implícito que Él ya me había escogido. No se escribe en el momento en que aceptas a Cristo, sino que tu nombre ya fue puesto ahí desde antes de que este mundo existiera. ¿Okay? Continuamos. Versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ok. ¿Por qué voy a regocijar? Bueno, número uno, voy a regocijarme porque mi nombre está escrito. Y eso es lo único que necesita uno. Le dijo a Pablo, bástate mi gracia. No necesitas nada más. Mi gozo está en el hecho de que mi nombre ha sido ya escrito en ese libro. Ese es mi gozo. Mi gozo es la salvación. Mi gozo es su gracia. No hay nada más que pueda traerme gozo como lo es la salvación. Y vamos a hablar de esto un momento. No importa la circunstancia en la que yo me encuentre, estoy gozoso. Y para muchos eso es una paradoja. Porque no siempre estoy feliz. Hay días en donde mi día está muy triste, muy pesado. Las labores de la vida, las circunstancias que me rodean son espantosas pero sigo con gozo. Dices, ¿cómo puedes seguir con gozo cuando tu vida es una miseria? Eso es una paradoja. No, ¿cómo puedes estar triste y feliz y gozoso al mismo tiempo? Estoy gozoso porque soy salvo. Estoy gozoso porque mi nombre está ahí. Porque Dios en su misericordia y su bondad me salvó. Y no tenía por qué hacerlo. Porque yo soy vil. Soy un vil pecador. Y por su bondad, su gracia, su misericordia me salvó. Eso me basta. Y eso nos lleva a un versículo muy conocido. Segunda de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 9. 6, 9. Bueno, sí, 6, 9 y 10. Fíjense, nada más qué paradojas hay aquí. Segunda de Corintios 6, 9 y 10. Dice, como desconocidos, pero bien conocido. Paradoja. Como moribundo, mas he aquí, vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esto es la salvación. Esto es la salvación. Este es el gozo. Esta es la paradoja. En Cristo yo tengo todo, aunque realmente no tengo nada. Y tú dices, ¿cómo es eso posible? Sí, no hay nada, pero en Cristo lo tengo todo. Y por lo tanto, en Él estoy gozoso. Regocijaos siempre. Hay una persona con el cual hablé esta semana pasada. Me estaba diciendo, ustedes lo conocen, entonces no les voy a decir quién es, pero él me estaba diciendo todas las cosas que se le están pasando en su vida ahorita. Híjole, yo no estaba escuchando y digo, pobrecito, o sea, no, le está lloviendo a todo lo que da, a diestra y siniestra, le está lloviendo, y el hermano con una sonrisota en su cara. Dice, hermano, sinceramente estoy gozoso, estoy feliz en el Señor y Dios lo arreglará. Y yo así de, wow, qué testimonio por parte de este hermano. Así debemos de estar todos nosotros siempre gozosos. Que su gracia sea suficiente, debe de ser suficiente. Otro principio. No, de consejería no. Ok, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
Ok, Pablo exhorta y anima a los Filipos que su gozo sea reflejado en acción a manera de bondad y misericordia. Él está diciendo, miren, el Espíritu Santo mora en ustedes, Cristo es su Señor, entonces ustedes deben de mostrar o reflejar a Cristo de forma externa. Muestran este gozo, reflejen en acción, sean bondadosos y misericordiosos. Entonces, sin importar cómo nos esté yendo en la vida, tengo que mostrar amor, tengo que mostrar misericordia, tengo que mostrar bondad. Ahora déjenme decirles, hay ocasiones en donde me está yendo mal en el día, estoy teniendo un día pesado y alguien me voltea a ver feo y yo les contesto en mi carne pecaminosa, los volteo y les digo, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué? A ver. Y les contesto mal. No que sea majadero, pero les contesto mal. Les contesto de una manera iracunda. Porque me estoy desquitando con él porque a mí me está yendo mal en las circunstancias de mi vida y me desquito con la persona que me voltea a ver. Y aquí está diciendo, no, mira, tú tranquilo, refleja a Cristo que mora en ti. Muestra bondad, muestra misericordia, muestra amor. Sé más como Cristo es. Si eres salvo y el Espíritu Santo mora en ti, dominio propio. Ten dominio propio, muestra amor, muestra gentileza a todos los hombres. Dice, el Señor está cerca. Hay dos posturas en cuestión a esta parte que dice el Señor está cerca. Algunos piensan que esto tiene que ver con el tiempo de juicio. Es decir, que mira, pórtate bien, haz lo que debes de hacer. Refleja a Cristo, porque ¿sabes qué? Cristo está cerca. Es decir, el tribunal de Cristo ya viene. Él viene y Él sabe y Él va a poner las obras bajo fuego. Él va a poner las obras bajo fuego. Y las que realmente son obras hechas en su nombre por medio del poder del Espíritu Santo, entonces no serán quemadas. Pero aquellas que se hicieron en tu carne, esas obras van a ser quemadas. Y no tienen ningún valor. Entonces, Cristo está cerca. Cuidado con lo que haces. Viene el tribunal de Cristo. Esa es una postura. La segunda postura, que muchos creen que dice Cristo está cerca, es simplemente aquellos creen, ¿sabes qué? Cristo es omnipresente. Entonces está cerca, siempre está presente. Y dicen, y el cristiano tiene a Cristo en su corazón, por lo tanto, Cristo está presente y lo ve todo. Pero sinceramente me gusta más la primera postura. Me gusta más la postura de que viene el juicio, viene el tribunal, Dios sabe lo que estás haciendo y las cosas van a ser puestas bajo fuego. Esa es mi postura. No simplemente decir, es que Dios está cerca porque es omnipresente. Pues sí, Él es omnipresente, pero es más realista la posición del juicio venidero. Por último, versículos 6 y 7. Los versículos 6 y 7 como tal son una cita de algo que dijo Cristo Jesús. Entonces recuerden, Pablo no es siempre original. Hemos visto muchas veces que Pablo utiliza citas del Antiguo Testamento y de las palabras de Cristo y usa citas o referencias de otros apóstoles. Pero en este caso él está utilizando Mateo capítulo 6. Pero vamos a leer 6 y 7, dice 6 y 7 de Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, eso es tomado nuevamente de Mateo capítulo 6. Entonces vamos a ir rápidamente, lo vamos a leer rápido. Mateo capítulo 6 y vamos a ver los versículos 25 al 34. Básicamente es lo mismo que acaba de decir Pablo. Pablo lo está citando de aquí. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34 dice, por tanto os digo, no os afanéis, ya ven, ahí está,
Dice, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad a las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién es de vosotros? Bueno, etcétera. Entonces el asunto es ser afanosos. Otra palabra sería, como están diciendo hoy día, ansiosos. No seas ansioso. No seas ansioso. De hecho, el ser ansioso y el ser afanoso realmente son sinónimos. Pero déjenme decirles algo acerca de ser afanoso. Es un pecado. El ser afanoso, el ser ansioso, es un pecado. ¿Por qué? Porque el ser afanoso o el ser ansioso implica incredulidad. Así de simple. Dios te dijo, te supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios también nos habla de su providencia. Muchos lugares nos habla de su providencia. Y aquí en Mateo 6 dice, si Él cuida de las aves, pues va a cuidar también de mí, implicando también la soberanía absoluta de Dios, el control absoluto de Dios sobre todas las cosas. También en el Nuevo Testamento dice claramente, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, implicando que Dios está en control absoluto de absolutamente todo. Entonces el decir, tengo ansias, tengo ansiedad, me siento ansioso, entonces no estás depositando tu fe en la persona de Cristo Jesús, quien dice que Él sostiene todo con el poder de su palabra. No le estás creyendo, por eso las ansias. Entonces si tú tienes ansiedad, si tú eres afanoso, entonces eres un incrédulo. Ahora, no me estoy refiriendo a un incrédulo en cuestión a no eres salvo, aunque también hay la posibilidad. Pero el estar afanoso simplemente estás diciendo, Señor, yo no creo que sustentas todas las cosas con el poder de tu palabra. Es lo que estás diciendo. Señor, yo no te creo que tú vas a suplir dinero para mi siguiente comida, para mi familia. Señor, yo no creo, y por eso estoy ansioso. Señor, yo no creo que vas a suplir para que yo pueda tener luz eléctrica en la casa y agua. Y por eso estoy ansioso. Ansiedad o ser afanoso implica incredulidad en las promesas de nuestro Señor y Salvador. De hecho, hay un libro que leí hace como 2-3 años. Se llama Pecados Respetables. Pecados Respetables. ¿Okay? Un muy buen libro. Y la verdad es que hay muchos cristianos que apuntan, esto es pecado, 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 y se creen bien santurrones, ¿no? Serio. Hay mucho cristiano que se cree bien santito porque hace ciertas cosas, pero no observan los otros pecados que ellos tienen y ellos lo consideran aceptable, como por ejemplo la ansiedad. Cristianos muy ansiosos. Dicen, no, yo sí soy buen cristiano porque me visto con falda, pero sufro de ansiedad. Hazme favor. Si sufres de ansiedad, pero te consideras buena cristiana porque te pones falda, tienes un problema muy grande. No afanosos. Si dijo Dios que Él supliría todo, si dijo Dios que Él es el soberano y que todo está bajo el control del poder de su palabra, o lo crees o no lo crees. Y si eres ansioso, no estás creyendo. Eso es un pecado. Vamos a terminar. El Espíritu Santo es quien trae a las personas a los pies de Cristo. Y es Cristo quien me reconcilia con el Padre. Y es por Cristo que por medio del Espíritu Santo puedo reconciliarme entre hermanos en Cristo para tener paz eclesiástica.
es decir, paz en la iglesia. Si hay un problema entre una hermana y no se están arreglando la situación, entonces no hay paz eclesiástica. No hay paz en la iglesia. Y se siente y entras a la congregación y yo sé que hay un problema porque hay problemas entre mis hermanas. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a poner a alguien, un consejero. Porque yo sé que tienen al Espíritu Santo estas hermanas. Pero hay choque. Entonces, para que la iglesia esté en paz, se solicita a ese consejero. Y Dios suplirá. Y Dios arreglará. Y Dios o reconciliará o expondrá al inconverso. Y nuevamente habrá paz. Si hay problema entre usted y un hermano y ustedes no lo pueden arreglar por medio del poder del Espíritu Santo que mora en ustedes y requieren de un consejero, acudan por favor para que exista paz en la iglesia local. Pablo rogó porque así fuese, y como pastor de esta iglesia local, yo también les ruego, no les exijo ni les impongo, les ruego que busquen ayuda y que lo arreglen. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos por este asunto que podemos ver el día de hoy acerca de la reconciliación entre Evodia y Síntique. Le pido, Señor, que si hay algún problema entre hermanos, usted lo solucione y que ponga al consejero indicado para que esto se pueda llevar a cabo, Señor, para que haya una verdadera paz eclesiástica. Gracias, Señor, le damos por la salvación que usted nos ha dado gratuitamente mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted es el soberano y todo está bajo su control. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.